Bueno, vamos a comenzar nuestro curso en forma virtual y por eso, en homenaje a las causas de esta virtualidad, de estas circunstancias a las que estamos obligados por la crisis sanitaria, es que he agregado a esta primera unidad lecturas que tienen que ver con la pandemia, sus causas probables y sus consecuencias posibles. Por si no lo vieron en el aula virtual, nosotros por ahora vamos a tener solamente clases virtuales, asincrónicas, porque se me hace muy difícil en menos de 40 minutos exponer una idea de manera, digamos, sincrónica, sin tener la posibilidad del intercambio. Pero vamos a planear, a medida que avancemos con el dictado de la materia, vamos a planear actividades sincrónicas de comentario una vez que ustedes vayan leyendo los materiales. Seguramente estos materiales que yo les propongo, uno de estos materiales que están en la unidad 1, lo escribió un amigo el año pasado y no está publicado acá en Argentina. Entonces es muy difícil que lo conozcan. Los otros textos sí ya han sido leídos por sus compañeras del año anterior, del curso anterior, pero de todas maneras es muy probable que ustedes al día de hoy no los hayan leído. Entonces, mi idea es estas tres primeras clases, que son la de hoy, 7 de mayo, la del 21 y la del 4 de junio, 21 de mayo y 4 de junio, exponer algunas ideas, ampliar algunos datos, algunos supuestos que están en esos textos y luego sí intentar un debate sincrónico en la clase del 18 de junio. ¿Sí? Como ustedes saben, nosotros tenemos una hora semanal que condensamos en 2 horas quincenales. Yo calculo que el video denso que puedo hacer pensando en que ustedes lo van a leer, mejor dicho, lo van a seguir y lo pueden reproducir una y otra vez, detener, tomar apuntes, etcétera, equivale, si bien en duración neta es de 40 minutos, la duración real puede llegar a ser mucho más si uno se toma la molestia de seguir el texto, tal como, seguir el video tal como aparece. Bueno, con respecto a la evaluación, vamos a tener una sola evaluación hacia fin de año, salvo que haya alguna disposición en contrario. ¿Sí? El año pasado la disposición fue un solo trabajo de acreditación y yo mantengo este criterio. Si se nos imponen otras reglamentaciones, les tendré que decir que vamos a incorporar o modificar el régimen de evaluación. En principio, la materia no es promocional, hay que dar un examen final donde se defiende el trabajo que hay que hacer a lo largo del año. Mejor dicho, el trabajo hay que hacerlo hacia fin del año, pero puede constar de cualquiera de las unidades que vamos desarrollando en estas clases. El programa tiene 6 unidades o 5, nosotros no sé si vamos a poder dictarlas todas, la idea es que sí las dictemos todas y en el trabajo final solamente, mejor dicho, en el trabajo de integración solamente hay que trabajar una unidad, los 3 o 4 textos que la integran. Bueno, seguimos adelante. Bueno, como cuestión de orden, yo les propongo repasar a lo largo de estos slides de PowerPoint estos temas, el contexto de la crisis, el cambio climático y factores de la crisis, porque, como suele pasar, nosotros vemos el chichón en la cabeza, pero no vemos el golpe. Y nos preocupa la herida y no la puñalada. Bueno, estas metáforas son para que entendamos que el coronavirus no es
una maldición de los dioses, ni una desgracia que ocurre porque la naturaleza se quiere vengar de la humanidad. Por eso es que entendamos bien que esto tiene una causa. O mejor dicho, muchas causas que se condensan en un término. El término es cambio climático. Después vamos a analizar rápidamente el negacionismo, es decir, la gente que todavía desmiente que haya semejante crisis. Vamos a pasar revista a algunos vaticinios y predicciones, solo para conocerlos. A mí no me gustan los vaticinios, no soy jugador. Me gusta el ajedrez, que no es un juego de azar precisamente. Bueno, los cambios que previsiblemente uno puede anticipar, no como vaticinio, sino del análisis se desprende que va a haber cambios en las tecnologías y el trabajo. Sin ir más lejos, ¿qué estamos haciendo ahora sin un cambio en el sistema educativo donde la modalidad presencial, por distintas restricciones que están operando, cede su lugar a nuevas formas de intercambio? Este término asincrónico, etcétera, no era conocido hasta entrado el año 2020, ¿sí? Y estas plataformas nosotros hoy no las estamos usando, de Zoom o de Google Meet, etcétera, eran plataformas ciertamente desconocidas para la gran mayoría de los usuarios. No hablemos de los usuarios del mundo, pensemos en las personas del mundo, pensemos en los usuarios de Internet. Bueno, arrancamos entonces con el contexto de la crisis. Fíjense esta estadística, ¿sí? Que yo copié el año pasado de Internet del 30 de junio del año 20. Había solo 10.500.000 casos confirmados, casi la mitad, ¿sí? Un poquito más de la mitad, de personas recuperadas y 512.000 muertes, habiendo pasado en todo el mundo aproximadamente 5 meses desde el descubrimiento y la difusión del virus. Observemos cuáles son los países que están liderando en ese momento, hace un año, un poquito menos de un año, 30 de junio, liderando fatídicamente la cantidad de casos y la cantidad de fallecidos. Brasil tenía hace un año 59.000 fallecidos, Estados Unidos 129.000, el Reino Unido tenía 43.000 y la India 17.400. Retengan el número de la India. 17.400, 585.000. Esta estadística no es muy clara, no dice nada en sí misma porque uno tiene que comparar con la cantidad de habitantes. Pero además, no solo con la cantidad de habitantes, sino con la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Digamos, la concentración en ciudades, etc. Simplemente quiero que analicemos números sin tener en cuenta las densidades poblacionales. Esto fue, ¿se acuerdan? Tomen nota, 129.000 Estados Unidos, 59.000 Brasil, 17.000 la India. Esto fue el 30 de junio del año pasado. Esto es hoy. Lo acabo, antes de grabar esta clase, bajé el video, estadística del 7 de mayo del 2021. Estados Unidos, 580.000. ¿Van sacando la cuenta? India, que tenía 17.000, ahora tiene 234.000. Estamos hablando de fallecidos. Francia, que no estaba en la lista, sí, ahora tiene 106.000. Y Brasil, que estaba tercero, sigue tercero, pero con 417.000 fallecidos. Imagínense un avión de los grandes, bueno, pero 1.000 que caen y que mueren todos sus tripulantes. En Estados Unidos serían 1.200 aproximadamente de esos aviones. 1.200 aviones. ¿Cuántos casos lleva el mundo?
registrados, porque ustedes saben que hay todo un problema con el registro. Hay gente que se enferma, pero que no se declara. Hay gente que no se enferma, pero por contacto estrecho es considerada un caso activo. En fin, no vamos a discutir estas cuestiones epidemiológicas porque nos exceden. No estamos discutiendo la epidemia o la pandemia, estamos discutiendo sus causas y sus consecuencias. Pero para contextualizar mínimamente, déjenme ofrecer estos datos, que son datos de carácter sociológico o demográfico, no son datos de carácter farmacológico. ¿Cuántos casos ha habido en el mundo sobre una población que se estima en el mundo de 8.000 millones de habitantes? 156 millones. Si uno compara, dice, no son tantos en el mundo. Claro, estamos hablando de datos brutos. Hay continentes enteros, como Oceanía, que han tenido muy pocos casos. Y muy pocos casos absolutos. Y otros continentes, como África, que han tenido pocos casos en relación con la inflación, con la población. ¿Cuántos muertos causó hasta el día de hoy el coronavirus? Siempre teniendo en cuenta que son números, digamos, groseros. 3.260.000 personas. La población de un país como Uruguay. La población de una ciudad como Capital Federal tiene esa cifra. Por lo tanto, negar la pandemia, negar la crisis, es un acto de, digamos, fantasía, un acto absolutamente irresponsable. Fíjense, ¿recuerdan cuántos millones de habitantes fallecidos teníamos? Alrededor de 3 millones. El mundo está en peligro porque lo que vemos es que recurrentemente, aunque no con la magnitud de esta crisis, aparecen crisis como la de la gripe porcina en el 2009, que se llevó 18.500 fallecidos en todo el mundo. Compárenlo con los 3 millones de ahora. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, así se llama por sus siglas en inglés, o sea, Middle East, Medio Oriente, ¿sí? No sé cómo se dirá respiratory, y syndrome, por síndrome. 858 fallecidos en el año 2012, hace menos de 10 años. El síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, nosotros lo conocemos como SARS en español, 2003, esto fue hace muchos años, 774 fallecidos. Se trató, mejor dicho, en cada caso de un tipo de pandemia que pudo fácilmente manejarse porque no tenía la contagiosidad que tiene la crisis de la que estamos hablando ahora, lo que se llama la COVID-19. En 2016, la malaria, que es una enfermedad producida o intensificada por 3 razones: la miseria, la falta de salubridad en el tratamiento de las aguas servidas y fundamentalmente la falta de alimentación, ¿sí? La malaria la ocasiona un mosquito, bueno. Se llama así porque se creía que era una enfermedad que se provocaba en el aire. Mal aire. La malaria es una enfermedad muy antigua, pero solo en 2016 la Organización Mundial de la Salud, ¿saben qué dice? Que se contabilizaron 405.000 personas fallecidas, el 80% de las cuales fue en África, pero eso no es noticia. En el 2010,
hace un poquito más, hace casi 10 años, un poquito más, anunció el fin de la pandemia de la gripe A que había empezado en el 2009 y de su amplia distribución que dejó, se calcula, entre 150.000 y 575.000 víctimas, muertos. ¿Sí? Nosotros ya llevamos 3 millones. Y la gripe A había comenzado en el 2009. Fíjense la viñeta, el dibujo que puse. La ola grande es el colapso de la biodiversidad, el cambio climático, la recesión económica y finalmente el COVID-19. Bueno, estoy tratando de leer la letra chica que dice ahí, está en inglés, y dice nada menos que estamos seguros de que el lavado de tus manos y todo eso te hará bien. Se trata claramente de una ironía porque al comienzo del colapso por la crisis se nos aconsejaba lavarnos las manos, usar barbijo, etc. Hoy sabemos que las cepas han mutado, que el aislamiento no se puede sostener por razones psicológicas, que es muy difícil por razones políticas. Han visto la crisis política e institucional de la Argentina estos días. Es muy difícil erigirse en autoridad sanitaria y para evitar los contagios dejar a todo el mundo encerrado en sus casas, etc. Esta experiencia la tuvimos el año pasado y en comparación con este año no nos fue mal desde el punto de vista de los contagios, pero trajo otro tipo de problemas. La Argentina es uno de los países que ha tenido los peores índices económicos de decrecimiento, de reducción del Producto Bruto en el año 2020. Estos son los factores de la crisis: la biodiversidad, el cambio climático, la recesión económica, que obliga a intensificar las ganancias de las empresas, con lo cual se reduce la posibilidad de la gente de tener mejores salarios y de esta forma, con una población peor asistida en términos económicos, es mucho más difícil mantener un orden disciplinario que ponga a buen recaudo a la población de los contagios. Veamos otra pandemia originada en la deforestación. Fue conocido como el ébola. Un día un niño encontró un murciélago en el suelo y se lo llevó a su mamá para que se lo cocinara. Se presume que la mujer pudo haber tenido heridas en la mano y el contacto de los fluidos del animal con la sangre humana fue suficiente como para que se desencadenara una epidemia en una población vulnerable. Entre 2014 y 2016 se registraron 28.600 casos de infección y 11.325 fallecidos a causa de esta enfermedad ébola, que no se extendió porque justamente se produjo en una zona de África donde el tránsito de turistas, comerciantes, viajeros en general es muy escaso y por eso quedó circunscrito a un área. Y por haber quedado circunscrito a un área, nadie o casi nadie recuerda, ni se enteró quizá, de esta calamidad ambiental. Prácticamente murieron 1 de cada 2, ¿sí? Un poquito más, 1 de cada, pongámosle, 11 de cada 28 contagiados. Un índice de mortalidad realmente muy alto. La pandemia del coronavirus es una manifestación entre muchas del modelo de sociedad que comenzó a imponerse
a nivel mundial a partir, entre otras cosas, de la conquista de América y de la conquista de nuevos mercados por el capitalismo europeo en el siglo XVII, es decir, en 1600. Estamos en el siglo XXI, prácticamente 5 siglos después, 4 siglos y pico. Bueno, ahora estamos llegando a la etapa final, porque ya está integrado a este mundo, y ya no hay este mundo, digamos, de maltrato de las especies animales, de la tierra, de la orografía, etc. En la actual crisis humanitaria, los gobiernos de extrema derecha o derecha neoliberal, en América Latina tenemos el caso emblemático de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Chile, que han fracasado en la lucha contra la pandemia. El caso de Perú también. Primero ocultaron la información, después desprestigiaron a la comunidad científica, enviaron a periodistas y a activistas a minimizar los posibles efectos de la pandemia. Recordemos, llevamos una buena cantidad de fallecidos en el mundo. Es fácil contar los fallecidos cuando uno está vivo, pero es necesario que encaucemos nuestra mirada como docentes al valor de la vida humana, un valor que no puede ser cambiado por dinero. ¿Por qué no es sorpresiva la pandemia? Acá tenemos lo que se llama un esquema autosuficiente. El esquema lo que hace es mostrar la forma, no lo vamos a analizar, nosotros no somos geólogos ni nada de esto, pero es para que tengamos en cuenta, ustedes habrán oído hablar del fracking. El fracking fue vendido en Argentina hace unos años, hace 10 años más o menos, como la gran salvación económica del país. Consiste en extraer petróleo y gas desde las profundidades de la Tierra, para lo cual es necesario mover, acá vemos en el gráfico, una franja verde o una, digamos, más clarita, y así hasta llegar a las profundidades. Detrás o mejor dicho, sobre la capa blanca, donde están las profundidades, hay lo que se llaman el subsuelo en el cual se sostienen las superficies. Bueno, es necesario extraer el gas que está aprisionado debajo de este subsuelo a través de lo que se llama la fracturación hidráulica, tirando agua a alta presión, con lo cual tenés varios riesgos potenciales. La contaminación de las napas, que están desde la posición de abajo hasta digamos, desde la posición inferior hasta las más cercanas a la superficie. El uso de agua que podría ser destinada a la salud pública, a la higiene, etc. Bien, entonces lo que tenemos que decir fundamentalmente es esto. La pandemia no es sorpresiva, el planeta es considerado una estación de servicio, es decir, un lugar de donde la humanidad, a través de sus modos de producción, de su sistema productivo, extrae, sin pensar en las consecuencias, elementos que contaminan la atmósfera y que producen, a través de la crianza intensiva de animales y el fracking, lo que se llama el efecto invernadero. La liberación a la atmósfera de gases que conspiran contra el oxígeno y los nutrientes básicos de la atmósfera.
Se señala que los virus infecciosos tienen por lo menos estas causas. La cría industrial de animales para el consumo humano. Vacas, cerdos, pavos, etc., pollos. Pero para alimentar a estos animales es necesario desarrollar una industria agropecuaria que destina el 75% de los cultivos a la cría masiva de animales, entre otras cosas para sembrar forrajes y obtener el alimento con que engordar a estos animales. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que todo esto se hace a expensas de los bosques nativos, de las praderas, que ya no alcanzan para sostener la producción necesaria para alimentar a la humanidad. Entonces, la mancha urbana, es decir, las ciudades, crecen junto con las industrias y de esta manera los animales silvestres que viven en zonas boscosas o montañosas, que de pronto son invadidas no por las ciudades, sino por lo que será el abastecimiento, la estación de servicio de las ciudades, es decir, el lugar donde se criarán los ganados, los pollos, los cerdos, etcétera, con que alimentar a la humanidad. Acá vamos a ver algunas causas ambientales y algunas consecuencias políticas de la pandemia. En primer lugar, la destrucción de los ecosistemas. Ya lo habíamos dicho, deforestación, tráfico de animales silvestres, instalación de monocultivos. Pero además los animales silvestres se acercan con sus virus a las poblaciones urbanas. Y es ahí donde se establece un contacto que puede traer o que puede originar los virus de estas pandemias como la del COVID-19. La gran pregunta es esta: la globalización neoliberal, que es más autoritaria, ¿es un paso más hacia el triunfo del paradigma de la seguridad y la vigilancia digital instalada por el modelo asiático? Una de las cuestiones que menos saben los usuarios de Internet es por qué casi todas las aplicaciones son gratuitas y por qué, a pesar de su versatilidad, las tecnologías de la comunicación son tan accesibles desde el punto de vista económico. Por supuesto que hay gente que no puede pagar nada, pero a lo que me refiero es a que los abonos de Internet son relativamente bajos. Incluso WhatsApp no consume datos. Bueno, la respuesta es esta. Así como el sueño de toda autocracia, de todo gobierno tiránico, despótico, consistía en poner un vigilante detrás de cada persona, ahora, esto que tengo en la mano, el celular, es ese vigilante. Porque si bien no tienen por qué entender quiénes somos cada uno de los usuarios, sí tienen una forma de rastrear cuáles son las tendencias comportamentales, las preferencias, etcétera, de cada persona. Y juntar millones de esos datos permite establecer orientaciones para el comercio, pero fundamentalmente también para el gobierno. No me refiero al gobierno nacional o al del intendente, me refiero al control político de la ciudadanía. No hemos entrado en una globalización más democrática, ligada al paradigma del cuidado, por la vía de la implementación y reconocimiento de la solidaridad. Fíjense cuánto le cuesta al presidente argentino
hacer cumplir sus disposiciones. La propia Corte Suprema niega facultades al presidente para avanzar sobre esas restricciones en nombre de una libertad que no tendría ningún objeto si la vida humana está en peligro. El problema es que aceptar la vida humana en peligro implica bajarse del negacionismo que no solo tiene raíz política, tiene raíz antropológica. ¿A cuántas personas conocen ustedes que ante una desgracia, no ante esta desgracia, ante una desgracia, lo primero que dicen al enterarse es no? No es una reacción, podríamos decir, infrecuente, es la reacción más lógica cuando tenemos que enfrentar una desgracia. Preguntarnos si no estamos soñando, preguntarnos si en realidad hemos oído mal, si nos están haciendo una broma, antes de chequear, o mejor dicho, antes de aceptar que la noticia de la desgracia es lamentablemente cierta. El modelo de mercado con mínima intervención estatal, que es el modelo de casi todos los países occidentales, ha llevado a una inequidad distributiva. No quiero abrumarlas con datos ni con gráficos, pero si ustedes observan cómo la población del mundo, a medida que fue creciendo la productividad económica, la población, digamos, el 10% de la población más rica fue apropiándose de una tajada mayor de la torta, de una porción mayor de la torta, que mientras iba creciendo, se iba achicando la porción que recibía el 10% más débil, más pobre. En la Argentina se calcula que el 80% de las riquezas producidas, aproximadamente, 80% es apropiado por el 20% más rico de la población. Y que por lo tanto el 20% restante se distribuye entre el 80% de la población. El 20% de la población se queda con el 80% de las riquezas. Y el 20% restante de esas riquezas se distribuye entre aproximadamente 35 millones de personas. Por eso la Argentina tiene 20 millones de pobres, por lo menos. La actitud negacionista no solo intenta dar rienda suelta a una, podríamos decir, reacción, a una emoción típica de las personas cuando nos enteramos de una desgracia. También se articula con la defensa de un statu quo, de una situación política, económica, triste, terriblemente injusta y desigual. Entre otras cosas porque la gente que podía sobrevivir con las economías no formales, frente a la pandemia, tienen muy pocos recursos para subsistir. ¿Por qué? Porque son infrecuentes las ferias, al no haber bocas de expendio para vender la ropa o los alimentos que se producían informalmente, directamente los trabajadores comprometidos con la elaboración de esas indumentarias o de esos alimentos perdieron su fuente de ingreso. Vamos a ver ahora tres cuestiones centrales. Una de ellas la vamos a ver en el texto de Craniolini la semana que viene, la caracterización de lo que acontece en términos bélicos. En lugar de pensar en las crisis estructurales que dieron origen a la pandemia, se piensa en la pandemia como un enemigo que vino a invadirnos.
Y ahí se advierte, sorpresivamente, entre comillas, la violencia estructural. La violencia estructural consiste en obligar a cientos de millones de personas a vivir en un planeta sin esperanzas, con enormes riesgos y lo peor, con crisis recurrentes que afectan a su salud. No les mostré los gráficos que demuestran que la mayoría de las personas fallecidas el año pasado eran de edad avanzada, este año ya son de cualquier edad, pero casi todas son de recursos económicos escasos. Y hay una cuestión central final, la relación entre el tratamiento que damos a los animales de producción intensiva y las zoonosis, es decir, las enfermedades que se fueron desarrollando en las últimas décadas. Bueno, vamos a terminar la clase de hoy con este gráfico, esta pirámide que demuestra la desigual distribución de la riqueza mundial. Empezamos por abajo. El 3% de la riqueza se distribuye entre el 71% de la población. A cifras del 2015, ustedes saben que cada año esto se va modificando, es decir, la pirámide se va achatando y el pico se va angostando. Bueno, 3.386 personas en el mundo tenían o se distribuían el 71% de la riqueza. Perdón, el 3% de la riqueza, el 71% de la población mundial. El trapecio superior representa a 1.000 millones de personas, que son más o menos el 21% de la población, y entre ellos se distribuyen el 12,5% de la riqueza. Con respecto a los otros son un tercio, pero tienen 4 veces más. Ahora, con respecto a estos, que están mucho mejor que los que están mal, hay un 7% de la población, es decir, una tercera parte de los del trapecio del medio, pero que se reparten 3 veces más, casi el 40% de la riqueza. Pero esto no es todo. Quienes tienen más de 1.000 millones de dólares, es decir, el 45% de la riqueza del mundo, son 34 millones de personas, o sea, 7% de la población. De ahí el cálculo que les decía hace un ratito. El 7% de la población, ¿no es cierto?, tiene el 45% de las riquezas, pero el 71% de la población tiene el 3% de la riqueza. Si lo distribuimos de otra forma sería el 20% más rico tiene el 80% de las riquezas y el 80% más pobre se tiene que distribuir el 20%. En esa proporción que va creciendo, digamos, año a año, tenemos que pensar que nuestro ejercicio profesional de la docencia va a tener que desarrollarse. Les dejo mi saludo, nos vemos dentro de 15 días, el día 21 de mayo. Volveré a colgar un video como este. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier queja, me escriben en la plataforma del instituto, de las aulas virtuales, van a encontrar la forma de hacerme llegar un mensaje.